Bienvenidos una vez más, amigos de la tarde, a su programa Gimnasia Cerebral. Estaremos trabajando para ustedes, como siempre, el amigo Luis Fuenmayor, Carlos Fuenmayor, en la producción general, Oscar Silva en los controles, Marta Vélez de Fonnegra y Yamari González de Guerra en la producción y conducción de su programa Gimnasia Cerebral. Hoy venimos con un tema que nos va a interesar a todos. Nosotros nos preguntamos, ¿cómo podemos ser súper aprendices? El aprendizaje es cuestión de todos los seres humanos, es una actividad inherente a todos los seres humanos. Aprendemos de manera formal, aprendemos de manera informal. Lo que necesitamos es ser más eficientes en cuanto al aprendizaje, porque ya sabemos que todas las personas aprendemos de manera permanente. Mientras estamos vivos estamos aprendiendo. Entonces, bienvenidos a este programa en el cual vamos a hablar de súper aprendizaje, cómo convertirnos en súper aprendices. Marta. Buenas tardes. Realmente quisiera comenzar este programa dándoles una buena noticia. Y es que a partir de la próxima sesión vamos a estar, en lugar de los lunes a las 4 de la tarde, los miércoles a las 8 de la mañana. Y bueno, para comenzar, felicitar a nuestro amigo Oscar, por supuesto, que tiene tanta sintonía en su programa, y empezar a observar qué es lo que hace, para ver si a nosotros nos ocurre lo mismo, ¿verdad? Bueno, de repente resulta que Oscar es un súper aprendiz y nosotros no lo sabemos. No, sí lo sabemos, es un muchacho muy inteligente porque mueve muchos botones al mismo tiempo. Exactamente, pero ¿cómo lo hace? Respira, se relaja, se programa positivamente. Yo creo que esta parte es la que hace Oscar. Claro, fíjate que el tema del superaprendizaje es un tema especial y muy importante para mí, porque se convierte en la primera teoría o modelo educativo en el que yo me dedico a investigar sobre temas relacionados con la neurociencia aplicada a la educación. Y es que en la década de los 90 tengo la maravillosa oportunidad de conocer a la doctora Jazmín Zambrano, que es musicoterapeuta también, y con Jazmín hicimos un taller sobre estrategias para conocer el funcionamiento de nuestro cerebro, y verdaderamente desde allí, al menos yo quedé impactada, y nuestra maestra Jazmín estuvo aproximadamente 6 años visitándonos para prepararnos en el tema de lo que tenía que ver con neurociencia aplicada a la educación, cuando el tema todavía era poco conocido en el ámbito educativo, porque en neurociencia hemos escuchado sobre ese tema desde siempre. Siempre han existido estudiosos del cerebro y del funcionamiento del cerebro, pero conectado con la educación, pues lo debemos a la neurociencia aplicada a la educación, que prácticamente comienza desde esa década de los 90, en la que, por cierto, el gobierno norteamericano invirtió $500 millones para darle énfasis a la relación de cómo funciona nuestro cerebro y de qué manera podíamos nosotros aprovecharlo en el ámbito educativo. Es como descubro entonces el superaprendizaje y a una persona especialísima que se dedica al estudio de cómo funciona el cerebro para lograr ser superaprendices, que es el doctor búlgaro Georgi Lozanov. Lozanov, en la década de los 50 inclusive, estamos hablando de un tema novedoso para nosotros, sin embargo es de vieja data, porque estas investigaciones siempre se han dado. Lozanov se dedicó a estudiar las constantes que permitían que el desarrollo académico de los estudiantes fuese más alto y que los temas de aprendizaje, de concentración, de memoria y de atención fuesen los temas importantes para vincularlos con el desarrollo educativo de las personas. Marta, yo siempre he pensado que los venezolanos somos personas muy inteligentes, muy creativas, recursivas. Fíjate que cada vez que nosotros hablamos de algún tema,
siempre hay un venezolano metido dentro del tema, o sea, conocedor o que aplica los conocimientos de ese tema específicamente. Hablamos de dos personajes en este caso, estamos hablando de Jazmín Zambrano, pero recordemos que también el doctor Luis Alberto Machado trabajó con algunas técnicas de estas de superaprendizaje. Una de las innovaciones fue aprender a pensar con todas sus herramientas que permitieron unos avances y nos dieron demostración de que verdad funciona este tipo de aplicaciones, de modelos o teorías como tú los llamas. Tengo entendido también que al amigo Lozanov hablaba de sugetopedia en un principio, ¿no? Sí, la sugetopedia como una fase de estudio vinculada con la percepción que tiene el individuo del medio ambiente y que, por supuesto, cuando tú estás observando cualquier objeto, pues tienes que conectarlo inmediatamente con el ambiente que lo rodea. O sea, no puedes separarlo, aunque quieras ver solo el objeto. Por lo general, y hagan el ejercicio si les parece prudente, los que están manejando no, por favor, pero el resto de las personas podrían pensar en este momento, dedicarse a mirar un objeto específicamente. Traten de aislarlo del ambiente que lo rodea y es imposible. ¿Por qué? Porque nuestra visión es periférica y nuestra observación se convierte en la percepción del ambiente en el cual se encuentra alojado o ubicado el objeto, la persona, el ente que estemos observando. Por eso es muy importante y quizás partiendo de ese hecho, tomar en consideración que la sugetopedia se convirtió para Lozanov en una manera de lograr un aprendizaje significativo en su muestra, en su grupo control, y en ese momento, en el estudio al cual nos referimos, pues Lozanov estaba interesado en lograr el aprendizaje de un idioma en un tiempo determinado. Y de alguna manera lo lograba produciendo ondas alfa en el cerebro de los estudiantes, que lograba a través de la conexión con audífonos, tema que se ha repetido con otro otorrinolaringólogo de apellido el doctor Tomatis, lo tengo en la punta de la lengua, el doctor Tomatis en Francia, que también se dedicó al estudio de la comprensión de la audición. O sea, han existido personajes muy importantes en el tema del aprendizaje, porque el aprendizaje solo no tiene ningún sentido, tiene que ver con el desarrollo de la capacidad de memoria, tiene que ver con el desarrollo de la capacidad de atención, con el desarrollo de las capacidades auditivas y visuales. Y pues él empezó trabajando y de alguna manera estudiando culturas que desarrollaban, por ejemplo, la hipernexia, como los hindúes, que haciendo yoga, practicando yoga, practica un tipo de relajación y de respiración que desarrolla las capacidades de memoria del individuo. Por eso es que decía el doctor Lozanov en su estudio doctoral que él quería estudiar cómo los hindúes lograban aprenderse de memoria sus libros sagrados, porque era la manera de preservar en el transcurso de la historia también de su pueblo. Entonces, en lugar de tenerla escrita en libros, pues simplemente los yogis la aprenden o la aprendían de memoria. Obviamente el superaprendizaje o sugetopedia tiene conexión con el yoga y con los yogis, ¿verdad? En el próximo segmento vamos a estar hablando de los pilares que sostienen a esta teoría, que sostienen a la teoría del superaprendizaje. Y además de eso vamos a hacer una cita de Jazmín Zambrano, quien nos dice qué es para ella el superaprendizaje. Perfecto. Ajá, vamos entonces a unos mensajes comerciales, vamos a publicidad y estaremos con ustedes en breves minutos. No se aparten de nuestra sintonía. Estamos de regreso, amigos, y están escuchando como fondo musical una de las
melodías que nos identifican como modelo. Trabajamos con el modelo Espiga, pertenecemos a la organización Modelo Espiga, y uno de los temas que nos identifican precisamente es Victory, ese que están escuchando al fondo, que es interpretado por las chicas Bond, de las cuales ya les hablamos en alguna oportunidad, 3 inglesas y una australiana, que forman un cuarteto que trabajaban en principio con música clásica. De hecho, Victory era considerado una interpretación clásica, solo que los puristas ingleses no aceptaron esta melodía como tal. ¿Qué sucede? La primera sorpresa, me imagino, que se la llevan los puristas ingleses al enterarse de que esta melodía, Victory, se convirtió en el hit, ocupó los primeros lugares en 21 países. Entonces, esa música que escuchan, alegre, hermosa, contagiosa, pertenece a la colección de las chicas Bond. Una buena recomendación para trabajar uno de los aspectos que vamos a mencionar a continuación y que forman los pilares del superaprendizaje. En principio quiero hacer una cita textual que dice Jazmín Zambrano, la doctora Jazmín Zambrano, acerca del superaprendizaje. Ella dice que es una forma de aprender más eficiente, amena y rápida que la manera convencional, que resulta luego de la aplicación de diversas técnicas contemporáneas, y entre ellas menciona la programación neurolingüística. Ya sabemos que la técnica tradicional de aprender es bastante aburrida. Nosotros hemos pasado por esas sesiones de aprendizaje, pasamos cuando estábamos pequeños por esas sesiones de aprendizaje, y sabíamos que había mucho de memorización, mucho de inflexibilidad en los procesos, repetición, y por supuesto no era nada agradable ser sometido a ese tipo de disciplina o de creencias de las personas que nos educaban. Sin embargo, surge este nuevo modelo de aprendizaje afincado en 4 pilares, que son los siguientes: respiración, relajación, música y programación mental. Y visualización, por supuesto. Y visualización, exactamente. Pero son 5 pilares los que entonces debemos mencionar. Fíjate que es importante en la historia de cómo llegó la sugetopedia desde Georgi Lozanov a relacionarse con el yoga raja y el yoga mental, y cómo Lozanov de alguna manera conecta sus investigaciones en una tesis doctoral que realiza en esa década de los 50, y cuenta en su autobiografía que mientras estaba en Ucrania haciendo sus investigaciones para el doctorado, descubrió que en los hospitales búlgaros y rusos se escuchaba música barroca del siglo XVII y de compositores como Vivaldi, Telemann, Bach, cosa que le llamó la atención porque él cuenta que veía que las personas estaban sentadas, las tenían sentadas cómodamente en los jardines fuera del hospital, y que parecían dormidas, pero no estaban dormidas, sino que estaban relajadas, porque la música que escuchaban eran música barroca y música clásica de Mozart, de Beethoven, de Brahms. De todas maneras, él empezó a estudiar las consecuencias de lo que la música aportaba a estos, entre comillas, enfermos, y se dio cuenta que los efectos de este tipo de música producían ondas alfa asociadas con la relajación, y además que esta música era armónica y era poderosa. También descubrió en estos enfermos que este tipo de música les ayudaba a la regulación del ritmo cardíaco y a la presión sanguínea. Muy bien, estamos observando los beneficios del superaprendizaje, de las técnicas del superaprendizaje. No solamente eso, hay una sentencia, una máxima que fue utilizada y sigue siendo utilizada. El término es aprender a aprender, ¿verdad? Entonces, es la forma en que cada individuo, cada persona dirige su aprendizaje después de identificar precisamente cuáles son
las fortalezas para poder aprender a aprender. Por cierto, ese aprender a aprender es el doctor Machado. Claro. Está relacionado, conectado con él, cuando habló de la revolución de la inteligencia en la década de los 80. Ciertamente, tenemos también dentro de los beneficios del superaprendizaje que precisamente como trabaja con programación neurolingüística nos convierte en personas más positivas, en personas más conectadas con el aprendizaje. Porque simple y llanamente porque el uso de la programación neurolingüística en las clases, en el desarrollo del aprendizaje, hace que la gente se sienta más capaz. De hecho, nosotros en el Colegio María de la Paz, que es donde laboramos, observamos cómo allí, obviamente allí aplicamos el superaprendizaje. Si nosotros somos apóstoles del superaprendizaje, misioneros, divulgadores de esta teoría, obviamente no podíamos hacer otra cosa sino aplicar las teorías que nosotros manejamos. Y hemos comprobado la efectividad de esas teorías. Las maestras, por ejemplo, en sus aulas utilizan cuadernos de trabajo o ejercicios cuyo marco está conformado por mensajes positivos. Soy capaz, soy inteligente, soy exitoso. Imagínense ustedes una persona que todos los días trabaje con un cuaderno donde estas frases, estas expresiones son parte de su cotidianidad. Obviamente va a llegar el momento en que vamos a ser, no es que vamos a creer, vamos a ser inteligentes, capaces, exitosos. Recordemos entonces el efecto Pigmalión, ¿verdad? Exacto. Cuando hablábamos de que si nos programan, nos van programando para que seamos de determinada forma, pues entonces nosotros estamos trabajando dentro del superaprendizaje con el efecto Pigmalión también, ¿verdad? Claro, en los cuadernos de trabajo, en la parte posterior de cada ejercicio que hacen los muchachos están repetidas para que los dibujen, los coloreen. Palabras como yo soy inteligente, soy capaz, soy feliz, estoy sano o sana, me siento bien, soy responsable. O sea, todas las palabras asociadas con valores. Ahora fíjate bien, lo llamamos en el colegio aprendizaje acelerado sin estrés. Exactamente. Lozanoff lo llamaba sugestopedia, Jamín Zambrano lo llama superaprendizaje. Y realmente hay que hacer ese reconocimiento a nuestra maestra, porque Jazmín fue la que nos invitó a participar de los logros que se alcanzaban a través de este espectacular pues modelo o teoría. Y es que es tan importante como decirles, por ejemplo, que existen algunos factores estresantes en la escala social de valores adaptada por Holmes y Reid, que tienen que ver con acontecimientos vitales. No sé si ustedes lo sabían, de verdad que produce asombro saber que la muerte del cónyuge representa 100 puntos en esa escala, que es el mayor puntaje con respecto a lo que tiene que ver con el estrés. La producción del estrés, ciertamente. Exacto, la muerte del cónyuge es 100 puntos, el divorcio 73, la reclusión en una cárcel 63, muerte de un familiar cercano 63, en gravedad en una enfermedad 53, por decir algunos de los más importantes. Por ejemplo, discusiones con el cónyuge 35, tener pendiente una hipoteca 31 en la escala sobre 100. Estamos viendo, Marta, entonces. Hasta la Navidad produce estrés, 12 puntos. Obviamente, sobre, las compras navideñas, la gente que estrena en Navidad, los juguetes de los niños. El tener o no tener con qué hacer las compras. Exactamente. Producen estrés también. Bueno, fíjate que yo asocio todo lo que habías dicho como principales factores estresantes, lo asocio con pérdidas, ¿verdad? Todo lo que significa una pérdida afectiva. El minuto de Oscar también produce estrés. Todo lo que significa una pérdida afectiva, una pérdida material, porque yo incluyo dentro de esa lista la pérdida del empleo. Claro. La gente se queda como en el aire. Bueno, obviamente tiene que causar estrés, pero precisamente estamos hablando del superaprendizaje y estamos hablando de aprendizaje sin estrés. Tú tienes una observación, una acotación que siempre haces. Con poco estrés, no es sin estrés. Exactamente. De eso vamos a estar hablando en el próximo segmento. Ya va, es que tengo que explicar qué significa el estrés del minuto de Oscar.
Oscar, cuando estamos terminando cada sesión de estos pequeños minutos, pocos minutos en los que estamos contándoles lo que ocurre, nos muestra un papelito que dice 1 minuto. Entonces, empezamos a dar carreras para darle un cierre lógico a la conversación que teníamos, y por eso Yamari dice en la próxima próximo segmento, porque la espada de Damocles, que es el papelito de Oscar, nos amenaza, nos sentimos nosotros estresados, amenazados por la pérdida de la continuidad del programa. ¿Ve? Otra pérdida. Exacto. Esperamos entonces la publicidad y regresamos con ustedes para continuar con este tema. Bien, amigos, en el segmento anterior estábamos hablando del estrés. Comentábamos que Marta hablaba de que no se puede vivir sin estrés, que lo que hay es que vivir con niveles reducidos de estrés. Por supuesto, si somos energía, comentábamos aquí en el estudio, si somos energía y somos vibración, vivir sin estrés significa que ni hay energía ni hay vibración, estaríamos muertos. Mira, estamos hablando de gente que estaría inerte. Exacto. Realmente es importante pues plantearnos el tema del estrés, como que tampoco es saludable no tener estrés. Recuerden que el estrés está asociado con la motivación también. Lo que tenemos es que aprender a equilibrar las cargas, o sea, estar motivados, tener un poquito de estrés para podernos motivar y tratar de mantener el equilibrio para que no se convierta en un estrés que se convierta, somaticemos y se convierta en enfermedades. Correcto. Ahora fíjense que tenemos aquí una serie de preguntas para saber si estamos estresados o relajados. En este momento estoy relajadísima porque ya se cayó el micrófono, pero bueno, las cosas pasan. No nos están viendo, pero lo estamos disfrutando. Ahora fíjense bien, la pregunta es, ¿crees que necesitas relajarte? Si contestas afirmativamente a las siguientes preguntas, pues quizás necesites practicar alguna técnica de relajación, tema que podemos desarrollar en otro momento y en otro programa. Por ejemplo, ¿sientes el cuerpo tenso? En ocasiones pues nos levantamos cansados y no sabemos, nos estamos levantando y no encontramos cómo hacer para el dolor en la espalda, en los hombros, y te levantas cansado. Ahí eso tiene que ver con el estrés. Eso, Marta, lo llamamos generalmente estoy embarada o estoy embarado. Cuando uno amanece así como tieso. Ajá. Es eso. Es como que te levantas, claro, lentamente porque te duele todo. Absolutamente. Y no es lógico que te duela todo si dormiste. Vienes de descansar. Exactamente. ¿Te resulta difícil divertirte? Hay momentos en que tú no quieres compartir con nada ni con nadie, ni compartir nada, sino simplemente te sientes como apesadumbrado, te sientes poco divertido, no quieres que la gente se te acerque, estás estresado, te sientes de mal humor y la gente empieza a hacer comentarios y a decir, ¿y qué le pasará a esta o qué le pasará a aquel? Porque está estresado. Estamos hablando de que a veces tienes un nivel de angustia, tradúzcase angustia como estrés, tan alto que te molesta el ruido de la risa de los demás que están pasándolo bien, a lo mejor, sí, ¿verdad? Entonces sí, tú dices, bueno, ¿cuándo se van a callar? Y ese tipo de cosas nos molesta. Eso, cuando nosotros vemos a una persona que actúa de esa manera, o cuando si tenemos autoconocimiento, vemos que nosotros estamos actuando de esta manera, es porque hay estrés en exceso en nuestro organismo. Exacto, hay que empezar a revisar qué está ocurriendo. Cierto. Otra pregunta que podrías hacerte es, ¿estás demasiado ocupado para comer sanamente? O sea, por lo general, la gente que está muy ocupada come en la calle y consume comida chatarra, y entonces eso se convierte como en una bola de nieve y llega el momento en que, bueno, por algún lado el estrés sale y se convierte en enfermedad, ya sea del estómago, sea de estabilidad, en dolores de espalda, de piernas, lo que tú puedas pensar o somatizar, dependiendo la situación. Pero si no estás alimentado sanamente, pues esto influye en el hecho de que pueda ser un síntoma de estrés
el mismo hecho de tener que consumir comida que no es sano. Fíjate, Marta, también que la expresión no tengo tiempo se nos ha convertido como en un lugar común. Es el mejor pretexto para todo. No tengo tiempo. Y algo tan importante Estoy apurado. Claro, y algo tan importante como la alimentación no debería entrar dentro de ese estrecho marco de no tengo tiempo. Yo he visto en oportunidades a la gente comiéndose un sándwich y que desayunando y atendiendo a una cantidad de gente que viene a preguntar. Los momentos de la comida primero deben ser sagrados. El tiempo hay que dividirlo, hay que organizarlo de tal manera que te alcance para tener un espacio o un tiempo para que te alimentes sanamente. Y esto de la comida chatarra es sumamente dañino para el organismo. Estamos hablando de grasas trans, estamos hablando de alimentos que quién sabe cuánto tiempo tienen preparado. Estamos hablando de un aceite que quién sabe cuántas veces ha sido utilizado y reutilizado. Claro, obviamente, esto comemos también con los ojos. Y cuando vemos una determinada comida que apetitosísima, nos lanzamos sobre esa comida y después es que sin viene, medir consecuencias. Sí, y después entonces, a lo mejor, si tenemos tiempo, entre comillas, decimos, ay, ¿qué fue lo que comí? ¿Qué fue lo que hice? En lugar de tomarte un batido preparado con fruta fresca, puedes tomarte un refresco que en exceso también produce problemas de salud. Claro, tiene demasiado azúcar. Realmente, pues, preguntas van a sobrar. Por ejemplo, cuando tenemos demasiado trabajo, eso se convierte en estrés porque no llega el momento en que no sabes a qué darle prioridad porque todo parece importante. Sin embargo, si no aprendemos a establecer prioridades, el estrés va a estar permanentemente allí y, repito, lo podemos somatizar y empezar a hablar de dolores y de quejas sobre nuestro cuerpo y Sí. maltrecho y maltratado. Y de enfermedades serias, estamos hablando incluso de cardiopatías, de un cáncer desarrollado por ese exceso de energía que estamos quemando. Hay un término, creo que es burnout, Ajá. que habla de quemado por el trabajo, o sea, Sí, sí. agotado. Quemado quiere decir ya estás agotado, sin fuerza, estás vencido por la cantidad saturado del trabajo. Y fíjate que también se puede convertir en ataques de ansiedad y de pánico. Hay gente que dice, no se me asusta cualquier cosa. Bueno, en este momento nos asustan muchas cosas porque la seguridad nos está siendo arrebatada, esa sensación de seguridad con tantas noticias de criminalidad y de robos y de todo lo que está ocurriendo, que pues no se parecen nada a los procesos de relajación. Eso nos producen ataques de pánico o ataques de ansiedad. Quizá nosotros aún no hemos identificado cómo se manifiesta un ataque de pánico. Solo sabemos que nos está fallando la respiración, que abrimos más la boca. Se te tranca el pecho. Sí, y estamos tratando como de buscar más aire y respiramos, inhalamos. Crees que te estás muriendo. Horrible, sí, crees que te vas a morir ciertamente. Eso es un ataque de pánico producido por un nivel de ansiedad demasiado alto que es incontrolado, que no sabemos cómo manejar. Exacto, por decirlo menos. Te falta iniciativa y motivación. A veces estamos, eso es problema de ella, que lo resuelva como quiera, como pueda. Ay, no, eso no es problema mío, cada quien con su vida y con su problema. Sí. Eso también es un motivo para pensar en estrés y en la necesidad de aprender a relajarse. Claro, tú sabes que esto cae en las categorías, estas dos últimas preguntas que mencionan, caen en las categorías del material que produjo Elaine de Beauport. Ajá. Estamos hablando de expandirnos en exceso. Ajá. O contraernos en exceso, ¿verdad? Sí. Entonces, el nivel de equilibrio está entre esas dos variables, entre la expansión excesiva viene el estrés que nos produce, angustia. Yo por lo menos ahorita tengo un nivel excesivo de angustia porque ya Oscar volvió a sacar el papelito. O una depresión tal que no, lo que dice allí, no tengo iniciativa, no me provoca moverme. Me gustaría que alguien me abrazara para entonces yo contagiarme de esa energía, sentir que alguien en el mundo me quiere, porque esas cosas pasan. No le interesó a nadie, nadie me quiere, todo eso te causa depresión. Bueno, depresión
que puede ser un síntoma Estrés. del estrés. Ahora, otra pregunta para antes de que se nos acabe el minuto. ¿Te resulta difícil relacionarte con los demás o la mayoría de tus pensamientos son negativos? Cuando eso esté ocurriendo en tu vida, pues simplemente empieza a buscar, a ubicar. Gracias a Dios tenemos internet y tenemos tantos libros de sanación, a buscar opciones que te ayuden a relajarte. Es muy importante, porque en caso contrario ocurre lo que acaba de decir Yamari. Empiezas a somatizar enfermedades que no sabes por qué aparecieron, y puede darse el caso del temido cáncer, que todos le estamos pidiendo a Dios que no le ocurra a ninguno de nosotros. Los especialistas oncólogos hablan de que el cáncer es una enfermedad que tiene 50% de actitud. Obviamente a quien le da la noticia de un cáncer no se va a reír, obviamente, ¿verdad? Claro. Pero un ataque de pánico y de ansiedad como mínimo. Pero después que logras internalizar el término, que es lo primero que dicen los médicos, bueno, tómalo, digiérelo hasta que el tema no te haga daño, hasta que no digas esa enfermedad, sino que hables del término, es cáncer. Cuando ya tú... Que no te dé miedo. Exacto, entonces ya la actitud cambia, debe cambiar. 50% de actitud. Bueno, con ese 50% de actitud, exacto, vamos y regresamos con Oscar. Y el último segmento de este programa. Muy bien. Bueno. Continuamos entonces. Haciendo referencia a las preguntas, sí, pero que deberíamos responder. Sí, tú sabes que yo siempre en este tipo de programas, bueno, en este programa de gimnasia cerebral, siempre me pregunto y te pregunto qué conexión tiene esto con el deporte, si esto es una radio deportiva. Ajá. Y estábamos viendo en este momento que pues el estrés se puede visualizar tangiblemente en la reacción de Messi, ahora que los argentinos perdieron y que era casi como imposible pensar que Argentina perdiera esta Copa América. Para los chilenos es una sensación de triunfo y de relajación, porque lograron esto que estaban buscando hacía varias décadas. Y para los argentinos, por supuesto, es un pecado casi que mortal, y por eso la reacción de Messi, que no quiere ni siquiera atender a los periodistas. Obviamente, ¿te acuerdas del jugador que mordió, Oscar? ¿Cómo se llama? Suárez. Ajá. Suárez mordió a otro jugador porque Suárez es malo. No, sí. lo mordió porque Suárez estaba estresadísimo, ¿verdad? Estaba angustiado porque, claro, obviamente él quería hacer su gol, que ganaran el partido al cual se estaban enfrentando. Y su reacción de angustia inmediata, impulsiva. Fíjate, tú hablas de reacción. Ese es un tema interesantísimo que podríamos estudiar en algún momento, porque tiene que ver con el cerebro límbico. Estamos hablando de gimnasia cerebral y estamos hablando de la estructura del cerebro. Hay una estructura en el cerebro que, por cierto, analiza Jamín Zambrano y el doctor McLean, un neurólogo norteamericano, que hizo el estudio sobre el cerebro triuno. Exactamente. En este cerebro triuno se habla de un cerebro del movimiento, que es el cerebro reptil, el límbico, el de las emociones, y el neocórtex, que es el cerebro relacionado con el raciocinio, con el pensamiento inteligente. Pero en el caso de este señor que ustedes están mencionando, de Suárez, que mordió a otro, pues simplemente ocurrió una reacción inmediata en el cerebro límbico. Él no logró en ocasiones, cuando perdemos el control de nuestras emociones, simplemente actuamos impulsivamente. Él mordió porque hay una etapa oral en nosotros, que por cierto nacemos con ella, que se asocia a que en la amígdala, no la amígdala que tenemos en la garganta, sino una amígdala cerebral ubicada en el cerebro límbico, el cerebro de las emociones, como les decía. En esa estructura del cerebro se producen las reacciones inmediatas a las emociones que tengamos. La reacción de este señor Suárez fue ante la frustración de no haber logrado lo que quería, como todos los que van a jugar fútbol, que es meter un gol, y resolvió a su manera, impulsivamente, mordiendo al compañero. Claro, es repudiado por el resto del planeta porque no es el deber ser.
obviamente, y me imagino que él se sentiría también muy mal, no solamente por su reacción instintiva, sino también por la sanción a la cual fue sometido. Pero, a veces... Bueno, es que si no lo hacen, tienen que sentar un precedente, porque si no, tú has visto la agresión que se ha notado, por ejemplo, en esa Copa América, más estaban en el piso por una zancadilla que por haberse caído espontáneamente. Bueno, fíjate, el fenómeno de los jugadores en la cancha con mucha agresividad, pero también podríamos hablar de los fanáticos que expresan sus emociones, aunque últimamente parece que están un poco más controlados, expresan sus emociones quemando las gradas del estadio y todo el mundo tiene que salir corriendo. Bueno, ellos estresados, frustrados, como dices tú, y estamos hablando nuevamente de la contracción y expansión de la que habla el de Bupor, ¿verdad? Sí. Caen en uno de estos dos extremos y cuando reaccionan se dan cuenta que ha sido un impulso, pero ya el mal está hecho. Por eso es que hay que cuidarse también del estrés, porque a veces cuando actuamos bajo estrés, a veces cometemos errores, caemos en situaciones... Exceso. Exactamente, por ejemplo el exceso de comida, pues. Hay mucha gente que tiene ansiedad producida por el estrés, y esa ansiedad la resuelve ¿cómo? Comiendo cada ratito, y no se está dando cuenta de que está comiendo a cada instante. Es llevarse cositas a la boca para calmar la ansiedad que le produce el estrés. Esto es sumamente dañino, porque además de la parte estética de que aumentas tu volumen físico, estás recibiendo daño también a la parte interna de tu organismo. Estás dañando órganos que son vitales. Ahora fíjate, hemos hablado sobre el tema del estrés asociado con el tema del superaprendizaje, que pareciera que no hay ninguna conexión, pero sí existe la conexión, porque las estrategias que propone Lozanov incluyen pues escuchar música que te agrade, pero música, específicamente música barroca y música clásica, que tienen una propiedad específica, que es la de producir ondas alfa en nuestro cerebro. Y las ondas alfa reproducidas en nuestro cerebro, pues de alguna manera están asociadas también con la vibración, porque recuerden que las palabras, la comunicación y la comunicación en sí tiene que ver, la comunicación hablada tiene que ver con vibración. Correcto. Cuando la vibración es equilibrada, pues hablamos de relajación. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando estamos muy estresados? Pues sugerencias es empezar a aprender un plan de relajación que implique aprender a respirar. En el próximo programa pudiera ser que habláramos de la forma que podemos aprender para respirar adecuadamente con un propósito. Sabemos que respiramos desde que nacemos y dejamos de hacerlo cuando morimos, pero hay varios tipos de respiración que utilizan las personas que practican yoga, que practican tai chi, que practican artes marciales, y también hay un tipo de respiración para las personas que hacen superaprendizaje o que aplican las técnicas de superaprendizaje, que es la respiración consciente en 4 tiempos. Claro. En el próximo programa podríamos desarrollar el tema de la respiración, el tema de la visualización, porque no es solamente aprender a respirar, aprender a escuchar la música que te relaja, también consiste en aprender a visualizar. O sea, lo que siempre hemos repetido, lo que tú piensas se convierte en hechos porque lo atraes, el universo te lo devuelve. Es una máxima de programación neurolingüística: si lo crees, lo creas, ¿verdad? Y hay otra que también dice: quiero, puedo, lo hago. Exacto. Esto nos ayudaría también, porque son mensajes positivos. Son mensajes positivos, proactivos, y ayudándonos con la alimentación adecuada, la alimentación sana, eliminando un poco la comida chatarra. Pues podremos consumir la comida chatarra como en un momento en que no tengamos opción, o una vez cada mes o cada 6 meses, una eventualidad. No sé, como una eventualidad. Claro, a lo mejor salimos en grupo y el grupo decide, bueno, vamos a comer hamburguesas, suponte tú. Bueno, no nos podemos poner exquisitos, no, yo no voy a comer hamburguesas, yo necesito un pollo a la plancha, una milanesa, ¿no? Porque es el momento, ¿verdad? Ok, compartimos. Y lo compartimos sin culpa, porque esa es la otra cuestión. Es
ok, lo hiciste en un momento, eventualmente, no sucede todos los días. La comida chatarra hace daño cuando se consume a diario, pero puede existir un momento en que para compartir, para celebrar, vamos a comer tal cosa y compartimos y lo disfrutamos también, porque si nos lo vamos a comer y vamos a sentir culpa, también nos va a causar estrés. Claro, y nos va a hacer daño. Obviamente. O sea, no tiene sentido salir a disfrutar y frustrarte por no haber logrado lo que tú querías hacer en un momento dado, como por ejemplo comer lo que te provoque en un momento dado. Claro, también. Es válido también, pues darle alguna satisfacción a los caprichos. Bueno, ya estamos, Marta, ya estamos concluyendo el programa. Sin embargo, las preguntas que tú hiciste quedan en el aire, ojalá la gente las asimile y corresponden a un tipo de estrés que es el estrés físico, ¿verdad? Son las manifestaciones físicas del estrés, pero este tema no se queda allí. Tenemos que hablar también del estrés psicológico, ¿verdad? Del estrés emocional, que también tiene sus manifestaciones y hay preguntas para identificar si dentro de nosotros existe ese tipo de estrés. En la próxima sesión, como decía Marta, vamos a estar hablando de la visualización, pero vamos a iniciar retomando un poquito el tema y hablando de esas otras preguntas que nos van a servir para identificar cómo está, en qué nivel está nuestro estrés. Repetimos, no es carecer de estrés, necesitamos la motivación del estrés, pero bien equilibrado, sin excesos. Lo que daña siempre son los excesos. Claro, y recordar también que nuestra próxima sesión va a ser el miércoles de la próxima semana a las 8 de la mañana. De 8 a 9 de la mañana están invitados, cordialmente invitados, nuestros amigos escuchas. Esperamos que nos acompañen en esta nueva etapa del programa. Una vez más queremos felicitar a Oscar. Se merece lo que tiene porque es perseverante. Trabaja con niveles de estrés regulares, o sea, no es un estrés que acaba con su paciencia. A veces los que acabamos con su paciencia somos nosotros, pero no importa, ya él está aprendiendo a querernos y a soportarnos. De alguna manera. Bueno, nos despedimos entonces hasta el próximo miércoles en horas de la mañana. 8 de la mañana. 8 de la mañana, donde estaremos continuando, pues estaremos siguiendo la saga del superaprendizaje. Hasta luego, amigos. Buenas tardes. Buenas tardes. Ay, no, eso no es problema mío, cada quien con su vida y con su problema. Sí. Eso también es un motivo para pensar en estrés y en la necesidad de aprender a relajarse. Claro, tú sabes que esto cae en las categorías, estas dos últimas preguntas que mencionas, caen en las categorías del material que produjo Elaine de Beaufort. Estamos hablando de expandirnos en exceso o contraernos en exceso, ¿verdad? Sí. Entonces, el nivel de equilibrio está entre esas dos variables, entre la expansión excesiva viene el estrés que nos produce, angustia. Yo por lo menos ahorita tengo un nivel excesivo de angustia porque ya Oscar volvió a sacar el papelito. O una depresión tal que no, lo que dice allí, no tengo iniciativa, no me provoca moverme. Me gustaría que alguien me abrazara para entonces yo contagiarme de esa energía, sentir que alguien en el mundo me quiere, porque esas cosas pasan. Nada, no le intereso a nadie, nadie me quiere, todo eso te causa depresión. Bueno, depresión, que puede ser un síntoma del estrés. Ahora, otra pregunta para antes de que se nos acabe el minuto, ¿te resulta difícil relacionarte con los demás? ¿O la mayoría de tus pensamientos son negativos? Cuando eso esté ocurriendo en tu vida, pues simplemente empieza a buscar, a ubicar. Gracias a Dios tenemos internet y tenemos tantos libros de sanación, a buscar opciones que te ayuden a relajarte. Es muy importante porque en caso contrario ocurre lo que acaba de decir Yamari, empiezas a somatizar enfermedades que no sabes por qué aparecieron y puede darse el caso del temido cáncer. Exactamente. Que todos le estamos pidiendo a Dios que no le ocurra a ninguno de nosotros. Los especialistas oncólogos hablan de que el cáncer es una enfermedad
que tiene 50% de actitud. Obviamente a quien le dan noticia de un cáncer no se va a reír, obviamente, ¿verdad? Claro. Pero un ataque de pánico y de ansiedad como mínimo. Pero después que logras internalizar el término, que es lo primero que dicen los médicos, bueno, tómalo, digiérelo hasta que el tema no te haga daño, hasta que no digas esa enfermedad, sino que hables del término, es cáncer. Cuando ya tú... Que no te dé miedo. Exacto, entonces ya la actitud cambia, debe cambiar. 50% de actitud. Bueno, con ese 50% de actitud, exacto, vamos y regresamos con Oscar. Y el último segmento de este programa. Muy bien. Bueno. Continuamos entonces haciendo referencia a las preguntas sí, pero que deberíamos responder. Sí, tú sabes que yo siempre en este tipo de programas, bueno, en este programa de gimnasia cerebral, siempre me pregunto y te pregunto qué conexión tiene esto con el deporte, si esto es una radio deportiva. Ajá. Y estábamos viendo en este momento que pues el estrés se puede visualizar tangiblemente en la reacción de Messi, ahora que los argentinos perdieron y que era casi como imposible pensar que Argentina perdiera esta Copa América. Para los chilenos es una sensación de triunfo y de relajación porque lograron esto que estaban buscando hacía varias décadas. Y para los argentinos, por supuesto, es un pecado casi que mortal. Y por eso la reacción de Messi, que no quiere ni siquiera atender a los periodistas. Obviamente, ¿te acuerdas del jugador que mordió, Oscar? ¿Cómo se llama? Suárez. Ajá. Suárez mordió a otro jugador porque Suárez es malo. No, sí. lo mordió porque Suárez estaba estresadísimo, ¿verdad? Estaba angustiado porque, claro, obviamente él quería hacer su gol, que ganaran el partido al cual se estaban enfrentando. Y su reacción de angustia inmediata, impulsiva. Fíjate, tú hablas de reacción. Ese es un tema interesantísimo que podríamos estudiar en algún momento porque tiene que ver con el cerebro límbico. Estamos hablando de gimnasia cerebral y estamos hablando de la estructura del cerebro. Hay una estructura en el cerebro que, por cierto, analiza Jamín Zambrano y el doctor McLean, un neurólogo norteamericano, que hizo el estudio sobre el cerebro triuno. Exactamente. En este cerebro triuno se habla de un cerebro del movimiento, que es el cerebro reptil, el límbico, el de las emociones, y el neocórtex, que es el cerebro relacionado con el raciocinio, con el pensamiento inteligente. Pero en el caso de este señor que ustedes están mencionando, de Suárez, que mordió a otro, pues simplemente ocurrió una reacción inmediata en el cerebro límbico. Él no logró, en ocasiones cuando perdemos el control de nuestras emociones, simplemente actuamos impulsivamente. Él mordió porque hay una etapa oral en nosotros, que por cierto nacemos con ella, que se asocia a que en la amígdala, no la amígdala que tenemos en la garganta, sino una amígdala cerebral ubicada en el cerebro límbico, el cerebro de las emociones, como les decía. En esa estructura del cerebro se producen las reacciones inmediatas a las emociones que tengamos. La reacción de este señor Suárez fue ante la frustración de no haber logrado lo que quería, como todos los que van a jugar fútbol, que es meter un gol. Y resolvió a su manera, impulsivamente, mordiendo al compañero. Claro, es repudiado por el resto del planeta porque no es el deber ser. Obviamente, y me imagino que él se sentiría también muy mal, no solamente por su reacción instintiva, sino también por la sanción a la cual fue sometido. Pero, a veces... Bueno, es que si no lo hacen, tienen que sentar un precedente, porque si no... Tú has visto la agresión que se ha notado, por ejemplo, en esa Copa América, más estaban en el piso por una zancadilla que por haberse caído espontáneamente. Bueno, fíjate, el fenómeno de los jugadores en la cancha con mucha agresividad, pero también podríamos hablar de los fanáticos que expresan sus emociones, aunque últimamente parece que están un poco más controlados. Expresan sus emociones quemando las gradas del estadio y todo el mundo tiene que salir corriendo. Bueno, ellos estresados,
frustrados, como dices tú, y estamos hablando nuevamente de la contracción y expansión de la que habla Elaine de Beauport, ¿verdad? Sí. Caen en uno de estos dos extremos y cuando reaccionan se dan cuenta que ha sido un impulso, pero ya el mal está hecho. Por eso es que hay que cuidarse también del estrés, porque a veces cuando actuamos bajo estrés, a veces cometemos errores, caemos en situaciones. Exceso. Exactamente, por ejemplo, el exceso de comida, pues. Hay mucha gente que tiene ansiedad producida por el estrés, y esa ansiedad la resuelve ¿cómo? Comiendo cada ratito, y no se está dando cuenta de que está comiendo a cada instante. Es llevarse cositas a la boca para calmar la ansiedad que le produce el estrés. Esto es sumamente dañino, porque además de la parte estética de que aumentas tu volumen físico, estás recibiendo daño también a la parte interna de tu organismo. Estás dañando órganos que son vitales. Ahora fíjate, hemos hablado sobre el tema del estrés asociado con el tema del superaprendizaje, que pareciera que no hay ninguna conexión, pero sí existe la conexión, porque las estrategias que propone Lozanov incluyen pues escuchar música que te agrade, pero música, específicamente música barroca y música clásica, que tienen una propiedad específica, que es la de producir ondas alfa en nuestro cerebro. Y las ondas alfa reproducidas en nuestro cerebro, pues de alguna manera están asociadas también con la vibración, porque recuerden que las palabras, la comunicación y la comunicación en sí tiene que ver, la comunicación hablada tiene que ver con vibración. Correcto. Cuando la vibración es equilibrada, pues hablamos de relajación. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando estamos muy estresados? Pues sugerencias es empezar a aprender un plan de relajación que implique aprender a respirar. En el próximo programa pudiera ser que habláramos de la forma que podemos aprender para respirar adecuadamente con un propósito. Sabemos que respiramos desde que nacemos y dejamos de hacerlo cuando morimos, pero hay varios tipos de respiración que utilizan las personas que practican yoga, que practican tai chi, que practican artes marciales, y también hay un tipo de respiración para las personas que hacen superaprendizaje o que aplican las técnicas de superaprendizaje, que es la respiración consciente en 4 tiempos. Claro. En el próximo programa podríamos desarrollar el tema de la respiración, el tema de la visualización, porque no es solamente aprender a respirar, aprender a escuchar la música que te relaja, también consiste en aprender a visualizar. O sea, lo que siempre hemos repetido, lo que tú piensas se convierte en hechos, porque lo atraes, el universo te lo devuelve. Es una máxima de programación neurolingüística: si lo crees, lo creas, ¿verdad? Y hay otra que también dice: quiero, puedo, lo hago. Exacto. Esto nos ayudaría también, porque son mensajes positivos. Son mensajes positivos, proactivos, y ayudándonos con la alimentación adecuada, la alimentación sana, eliminando un poco la comida chatarra. Pues podremos consumir la comida chatarra como en un momento en que no tengamos opción, o una vez cada mes o cada 6 meses. Una eventualidad. No sé, como una eventualidad. Claro, a lo mejor salimos en grupo y el grupo decide, bueno, vamos a comer hamburguesas, suponte tú. Bueno, no podemos poner exquisitos, no, yo no voy a comer hamburguesas, yo necesito un pollo a la plancha, una milanesa, porque es el momento, ¿verdad? Ok, compartimos, y lo compartimos sin culpa, porque esa es la otra cuestión. Lo hiciste en un momento, eventualmente, no sucede todos los días. La comida chatarra hace daño cuando se consume a diario, pero puede existir un momento en que para compartir, para celebrar, vamos a comer tal cosa, y compartimos y lo disfrutamos también, porque si no lo vamos a comer y vamos a sentir culpa, también nos va a causar estrés. Claro, y nos va a hacer daño. Obviamente. O sea, no tiene sentido salir a disfrutar y frustrarte por no haber logrado lo que tú querías hacer en un momento dado, como por ejemplo comer lo que te provoque en un momento dado. Claro, también es válido también, pues darle alguna satisfacción a los caprichos. Bueno, ya estamos, Marta, ya estamos concluyendo el programa. Sin embargo, las preguntas que tú hiciste quedan en el aire, ojalá la gente las asimile, y corresponden
a un tipo de estrés que es el estrés físico, ¿verdad? Son las manifestaciones físicas del estrés, pero este tema no se queda allí. Tenemos que hablar también del estrés psicológico, ¿verdad? Del estrés emocional, que también tiene sus manifestaciones, y hay preguntas para identificar si dentro de nosotros existe ese tipo de estrés. En la próxima sesión, como decía Marta, vamos a estar hablando de la visualización, pero vamos a iniciar retomando un poquito el tema y hablando de esas otras preguntas que nos van a servir para identificar cómo está, en qué nivel está nuestro estrés. Repetimos, no es carecer de estrés, necesitamos la motivación del estrés, pero bien equilibrado, sin excesos. Lo que daña siempre son los excesos. Claro, y recordar también que nuestra próxima sesión va a ser el miércoles de la próxima semana a las 8 de la mañana. De 8 a 9 de la mañana están invitados, cordialmente invitados, nuestros amigos escuchas. Esperamos que nos acompañen en esta nueva etapa del programa. Una vez más queremos felicitar a Oscar. Se merece lo que tiene porque es perseverante. Trabaja con niveles de estrés regulares, o sea, no es un estrés que acaba con su paciencia. A veces los que acabamos con su paciencia somos nosotros, pero no importa, ya él está aprendiendo a querernos y a soportarnos. De alguna manera. Bueno, nos despedimos entonces hasta el próximo miércoles en horas de la mañana. 8 de la mañana. 8 de la mañana, donde estaremos continuando, pues estaremos siguiendo la saga del superaprendizaje. Hasta luego, amigos. Buenas tardes. Buenas tardes. Que practican tai chi, que practican artes marciales, y también hay un tipo de respiración para las personas que hacen superaprendizaje o que aplican consciente. Las técnicas de superaprendizaje, que es la respiración consciente en 4 tiempos. Claro. En el próximo programa podríamos desarrollar el tema de la respiración, el tema de la visualización, porque no es solamente aprender a respirar, aprender a escuchar la música que te relaja, también consiste en aprender a visualizar. O sea, lo que siempre hemos repetido, lo que tú piensas se convierte en hechos porque lo atraes, el universo te lo devuelve. Es una máxima de programación neurolingüística, si lo crees, lo creas, ¿verdad? Y hay otra que también dice, quiero, puedo, lo hago. Exacto. Esto nos ayudaría también porque son mensajes positivos. Son mensajes positivos, proactivos, y ayudándonos con la alimentación adecuada, la alimentación sana, eliminando un poco la comida chatarra. Pues podremos consumir la comida chatarra como en un momento en que no tengamos opción, o una vez cada mes o cada 6 meses, una eventualidad. No sé, como una eventualidad. Claro, a lo mejor salimos en grupo y el grupo decide, bueno, vamos a comer hamburguesas, suponte tú. Bueno, no podemos poner exquisitos, no, yo no voy a comer hamburguesas, yo necesito un pollo a la plancha, una milanesa, porque es el momento, ¿verdad? Ok, compartimos. Y lo compartimos sin culpa, porque esa es la otra cuestión. Lo hiciste en un momento, eventualmente, no sucede todos los días. La comida chatarra hace daño cuando se consume a diario, pero puede existir un momento en que para compartir, para celebrar, vamos a comer tal cosa. Y compartimos y lo disfrutamos también. Porque si nos lo vamos a comer y vamos a sentir culpa, también nos va a causar estrés. Claro, y nos va a hacer daño. Obviamente. O sea, no tiene sentido salir a disfrutar y frustrarte por no haber logrado lo que tú querías hacer en un momento dado. Como por ejemplo, comer lo que te provoque en un momento dado. Claro. También. Es válido también, pues darle alguna satisfacción a los caprichos. Bueno, ya estamos, Marta, ya estamos concluyendo el programa. Sin embargo, las preguntas que tú hiciste quedan en el aire, ojalá la gente las asimile y corresponden a un tipo de estrés que es el estrés físico, ¿verdad? Son las manifestaciones físicas del estrés, pero este tema no se queda allí. Tenemos que hablar también del estrés psicológico, ¿verdad? Del estrés emocional, que también tiene sus manifestaciones, y hay preguntas para identificar si
dentro de nosotros existe ese tipo de estrés. En la próxima sesión, como decía Marta, vamos a estar hablando de la visualización, pero vamos a iniciar retomando un poquito el tema y hablando de esas otras preguntas que nos van a servir para identificar cómo está, en qué nivel está nuestro estrés. Repetimos, no es carecer de estrés, necesitamos la motivación del estrés, pero bien equilibrado, sin excesos. Lo que daña siempre son los excesos. Claro, y recordar también que nuestra próxima sesión va a ser el miércoles de la próxima semana a las 8 de la mañana. De 8 a 9 de la mañana están invitados, cordialmente invitados, nuestros amigos escuchas. Esperamos que nos acompañen en esta nueva etapa del programa. Una vez más queremos felicitar a Oscar. Se merece lo que tiene porque es perseverante. Trabaja con niveles de estrés regulares, o sea, no es un estrés que acaba con su paciencia. A veces los que acabamos con su paciencia somos nosotros, pero no importa, ya él está aprendiendo a querernos y a soportarnos. De alguna manera. Bueno, nos despedimos entonces hasta el próximo miércoles en horas de la mañana. 8 de la mañana. 8 de la mañana, donde estaremos continuando, pues estaremos siguiendo la saga del superaprendizaje. Hasta luego, amigos. Y buenas tardes. Buenas tardes. Nuestro estrés. Repetimos, no es carecer de estrés, necesitamos la motivación del estrés, pero bien equilibrado, sin excesos. Lo que daña siempre son los excesos. Claro, y recordar también que nuestra próxima sesión va a ser el miércoles de la próxima semana a las 8 de la mañana. De 8 a 9 de la mañana están invitados, cordialmente invitados, nuestros amigos escuchas. Esperamos que nos acompañen en esta nueva etapa del programa. Una vez más queremos felicitar a Oscar. Se merece lo que tiene porque es perseverante. Trabaja con niveles de estrés regulares, o sea, no es un estrés que acaba con su paciencia. A veces los que acabamos con su paciencia somos nosotros, pero no importa, ya él está aprendiendo a querernos y a soportarnos. De alguna manera. Bueno, nos despedimos entonces hasta el próximo miércoles en horas de la mañana. 8 de la mañana. 8 de la mañana, donde estaremos continuando, pues estaremos siguiendo la saga del superaprendizaje. Hasta luego, amigos. Y buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, nos despedimos entonces hasta el próximo miércoles en horas de la mañana. 8 de la mañana. 8 de la mañana, donde estaremos continuando, pues estaremos siguiendo la saga del superaprendizaje. Hasta luego, amigos. Y buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.